¿El infierno es un lugar real que espera a la humanidad o una imagen simbólica creada para mover conciencias? Durante siglos la iglesia lo enseñó con fuego, tormento y juicio, pero hoy muchos se atreven a cuestionarlo. ¿Existe realmente o nos hicieron esto para temer? Lo único seguro es esto: si estás escuchando, ya no podrás evitar preguntártelo. Bienvenido a Fe Sin Filtros. Tenemos este gran tema relevante y, por supuesto, como siempre, Josué, ¿cómo estás, amigo? Bien. ¿Entramos en materia? Claro. El infierno. Oh. Uy, abre los fuegos nomás, señor. Sí, no. O sea, yo diría que el infierno, lógicamente, basándonos en la Biblia, no es un cuento. No es un cuento, pero tampoco es una. ¿No es tan literal? No es tan literal, pero tampoco una caricatura. Porque muchas veces lo ok. hemos caricaturizado y es más. Lo hemos visto reflejado en dibujos animados como Disney. Sí, Que en Hércules, por ejemplo, la película Hércules, sí. grafica muy bien lo que para la cosmovisión neotestamentaria del Nuevo Testamento era el infierno, como este lago eterno de azufre y fuego. Ahora, esta imagen del infierno la vemos también en la literatura griega y en otras literaturas. Es más bien una cuestión bastante. La mirada del fuego, del dolor, de ese lugar lleno de fuego y de llamas. No es solo una idea bíblica, sino también contemporánea a ese tiempo. Sí, o sea, el infierno ha existido en todas las culturas. Ajá. En todas las culturas hay un lugar de pasar, de sufrimiento, Ujú. por paga de pecado y todo eso. Y Jesús más lo grafica justamente con imágenes fuertes en el texto bíblico. O sea, lo habla desde este fuego eterno, desde llanto, este crujir de dientes, Ujú. que es como graficar lo que para el ser humano sería el infierno. Ok. O sea, sería como este fuego eterno, sería como este lago de azufre, sería como este crujir y rechinar de dientes, producto de, para mí por lo menos, la ausencia de Dios. Entonces podríamos a lo mejor plantearnos la posibilidad de que no es algo de un dolor literal físico, o es el dolor de estar apartado de Dios. Porque hoy día vemos una humanidad que está sin Dios en muchos aspectos y hay desorden, hay dolor, etcétera. Y como antítesis vemos la propuesta que Dios plantea cuando habita en el corazón del ser humano y tiende al orden, etcétera. ¿Solo significará esto de esta separación de Dios y dejarnos a nuestro albedrío? Lo- a ver, planteando desde el punto de vista cristiano, podríamos decirlo, eh, el libre albedrío, como se le llama, o la libre decisión del humano, en el caso de los cristianos queda anulada al momento de nosotros hacernos partícipes del cuerpo de Cristo. Ajá. Porque ya nos hacemos esclavos a Cristo, pero por amor. Es la gran diferencia de ser esclavo del pecado. Entonces, producto de eso es que nuestras decisiones lógicamente estarían sometidas a nuestro Señor, que es nuestro dueño y nuestro amo Claro. en este asunto. Por lo tanto, el libre o la libre decisión nos llevaría afuera de, entre comillas, esa postura. Pero tenemos que asegurar algo primero antes de seguir avanzando en la materia. Primero, vemos que en la Biblia habla acerca de algunas metáforas para Ya. poder explicar lo que es el infierno. Gruden, por ejemplo, nos dice que el infierno se explica a través de metáforas, pero no por eso no expresa una realidad explícita. Ya. No es que no la explique, sino que lo baja o lo hace tan sencillo para que las personas normales puedan entender lo que significaría estar en el infierno. Entonces, producto de eso es que nosotros podríamos explicar que este infierno, como bien tú decías, Cristian, no fue creado para el ser humano. Es Ya. más, el infierno o esta eternidad sin Dios, como yo podría llamarle, fue hecha para los seres que pecaron y se rebelaron en contra de Dios en la eternidad, como hablábamos hace unos días atrás, los ángeles en este caso. Perfecto. Entonces podríamos ir despejando dudas. ¿Hay discusión teológica sobre este tema profunda o más bien ya como que las ideas se están juntando en que es más bien una metáfora que está encerrando una idea de dolor? ¿Se aniquilan las personas posterior a su muerte sin Cristo? ¿Se acaba
literalmente almas sufriendo por la eternidad sin la posibilidad de encontrarse con Dios? Yo creo que mi postura, por lo menos, Por Cristian, supuesto. yo creo que es más tu segunda opción. Yo creo que son estas almas que siguen eh, en eterno sufrimiento buscando la esperanza de poder encontrarse con Dios por algo que no hicieron, por algo que no creyeron, por algo que quizás podrían haber hecho antes. Es más, una de las metáforas o una de las, podríamos llamarle, claro, una de las metáforas que Jesús habla es referente a esta historia del rico y Lázaro. ¿La recuerdas? Que este rico estaba Sí, sí. estaba En un lugar. en un lugar Sí. y Lázaro estaba del Estaba en otro. otro. Entonces él decía, oye, mira, esto es parecido a que este rico le decía, oye, avísale a mi gente, avísale a mi familia, que no hagan esto, o dame de tomar agua. Claro. Entonces él le decía, no, no, no es posible. Eso nos da referencia a que posiblemente las personas, afirmándonos en eso, las personas que mueren sin Cristo, sin por lo menos conocerlo o hacer su voluntad, podrían llegar a un lugar eterno de eterna condenación. De hecho, las palabras usadas en la Biblia, en el hebreo también y en el griego, son diferentes para referirse a diferentes lugares o instancias post-mortem, en el fondo, Ujú. de estas almas. Sí. Tenemos el Seol, ¿cierto? Sí. Que habla el hebreo en el Antiguo Testamento, que era un lugar, literalmente, pero para los muertos en general, donde después de la vida estaban los muertos Ujú. y no siempre implicaba el castigo, ¿ya? Claro. Sino descienden al Seol, descienden como al lugar de los muertos, en el fondo. Está el Hades en el Nuevo Testamento, Sí. ya que viene del griego, pero Del ya, griego. ya equivale al Seol, un lugar temporal, Ujú. hasta el juicio ahí establece. Y está el Gena, que Jesús habla particularmente, es otro tema, pero ya aquí hay una carga de castigo, Sí. ¿ya? En el texto de Mateo, cuando dice temed a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el Gena, en el infierno, Ujú. ya Jesús le da una carga negativa diciendo Dios te puede mandar o destruir tu alma en ese lugar. Y esta habría que hilar muy fino si esa palabra destrucción significa aniquilación del alma y no tener la posibilidad de pasar eternamente con Dios como es al principio, o literalmente seguir viviendo una muerte constante sin Dios, ¿ya? Pero ahí hay una disputa muy grave. De hecho, hay algunos teólogos universalistas, más bien liberales, que plantean que el infierno no es real. O sea, si bien va a haber un premio para los salvados de alguna manera, para los que decidieron vivir bajo la fe en Sí. Dios, no va a haber un lugar de destrucción eterna. Lo decía un poco un amigo que tiene un pensamiento un poco más abierto teológico, plantea decir, me cuesta creer en un Dios que te dice, te amo tanto que vine a morir a la cruz por ti y me entregué por ti para que tú vuelvas al Padre. Y te amo tanto, pero si no quieres te voy a mandar al infierno. Entonces, ¿cómo puede existir, coexistir en una misma persona ese juicio de muerte versus ese amor salvador? Eh, El eterno problema Eh, de y es un discusiones. problema de discusión gracias al romanticismo que expresan lógicamente estos teólogos liberales. O sea, Ajá. entre ellos tenemos a Schleiermacher, tenemos a Bullmann Hasper y otros teólogos liberales. Más bien mirando muy desde la humanidad, desde los sentimientos y de la Sí, realidad y de la justicia y de las características humanas. claro, ¿por qué? Porque es imposible que nosotros podamos mirar a Dios desde nuestra perspectiva. Nuestra visión de Dios ya está Ajá. corrompida al ser seres creados y finitos. Ya se corrompe. Entonces, lógicamente para una persona, no estoy lógicamente cuestionando lo que pueda decir tu amigo Cristian, al contrario, Es lo que él piensa, no yo. claro, pero su pensamiento puede estar contrarrestado justamente con lo que hace Cristo. Ajá. Por algo asevera tanto él, en paráfrasis, lo que significa el infierno. O Mm, sea, no por nada el Señor mismo dice, oye, el infierno es así, claro. serán llevados allá. No por nada lo hace. Entonces, teólogos podríamos decir, un poquito más de índole más Conservadores. conservadores, como Horton, Gruden, Goofield, dicen por lo menos que Jesús no es quien inventa el infierno.
pero sino que le da afirmación, claridad y un peso eterno. Mm, Un peso eterno. O sea, no es que cuando Jesús habla del Jena, ¿ya? no está citando el folclore, lógicamente. Está revelando el destino final al rechazo a Dios. Ujú. Porque alguien podría decir, si Dios vino a restaurar, filosofía, no teología. Sí. Si alguien vino, si Dios tenía un plan y el hombre destruyó y se rebeló contra Dios, Dios va en pro de restituir su propio plan Ujú. y salvar al ser humano para posicionar nuevamente al ser humano en el lugar que él cree y lo diseñó que correspondía, que era como su hijo, administrador de su creación y con el que podía relacionar en forma eterna. Así creó al ser humano. Y de alguna manera podría decir, bueno, y todos los que insistieron en su rebeldía o se alejaron de Dios y no tuvieron esta posibilidad de salvación, mejor aniquilamos esto y borramos de plano esta cuestión. También alguien podría creerlo así. Sí, Pero eso es pensamiento, no estoy diciendo que hay teología detrás de eso. claro, ¿no? Y no es inválido tampoco, Cristian. Si algo claro tenemos que tener nosotros, por lo menos. Y es que la filosofía, en cuanto a la teología, es una de las herramientas que podemos ocupar. O sea, teologizar es prácticamente filosofar y hacer una, un autoanálisis respecto a lo que nosotros estamos creyendo y avanzando en cuanto estudiamos, en cuanto avanzamos en conocimiento. Entonces, si no lo hiciéramos, no pudiéramos hacer una filosofía respecto a, estaríamos quizás solamente repitiendo y replicando lo que nos han enseñado, pero nunca haciendo nosotros mismos nuestros propios análisis respecto al texto y respecto a las verdades doctrinales bíblicas. Ahora, hay que entender una cosa, también la Iglesia Católica o la teología católica, estamos hablando del tiempo medieval, donde había más control político, religioso de las personas, le dio un énfasis bastante fuerte a la figura del infierno como un lugar de castigo y básicamente no es velado a la sociedad que el miedo es uno de los factores de manipulación más grandes que hay. Entonces, trataron de poner fuerte la idea esta de reforzar el miedo por un tema de control político, social. Mm. ¿Ya? Entonces, en el fondo te va a mandar al infierno. Así es que es como cuando un papá le dice, si te portas mal, yo te... ¿Cachai? En vez de decir, oye, pórtate bien, vas a tener estos beneficios, Sí. tendemos los seres humanos a decir, si te portas mal, te voy a pegar. Ah. O te voy a Te voy a castigar. castigar o te voy a quitar el celular. No, qué terrible quitar el celular. Voy a apagar el internet. No, no, eso es para el papá, no puede ser así. Mira, hay que ser bien justo. Ajá. Bien justo en esta postura, porque sí, muchas veces se usó mal. Se usó Ujú. mal el concepto del infierno y lógicamente se exageró el miedo Ajá. para sacar beneficios políticos y se manipuló la culpa, eso es verdad. Pero esto no quiere decir y no significa que la doctrina del infierno sea falsa. Ya. No significa por ningún motivo eso. Es más, el error está en culpar, enjuiciar, pero no dar solución, algo que vemos a lo largo del texto bíblico completo. Ujú. El Señor cuando hacía juicio de las conductas del pueblo de Israel, por lo menos, siempre le decía, pero mira, tengo esta salida. Es más, en Apocalipsis, cuando el ángel escribe a las iglesias, le dice, mira, tengo esto en contra de ti. Claro. Pero si, un ejemplo, pero si compras oro refinado y le das nuevamente la solución. La iglesia católica medieval, en el momento de que estaban haciendo cruzadas y todo esto, lo que hacía era hablar del infierno a los paganos, algo que lógicamente ellos entendían desde su cosmovisión. Ellos entendían que había un infierno y que había un lugar de penalidades. Ya. Por ejemplo, un ejemplo vago es los nórdicos, los vikingos, que tenían el Valhalla y tenían el lugar donde no pasaría, o sea, no entrar al Valhalla significaría que ellos iban al infierno, Ya. porque habían errado. No habían cumplido con lo Valhalla que sería como el cielo. sería como el cielo, donde ellos beberían cerveza y todas estas cosas con las valquirias. A algunos le encantaría ese lugar. El asunto está en que justamente los caballeros medievales no supieron explicar esto y cometieron atrocidades. Un ejemplo, azotarán al niño contra la peña y mataron guaguas azotando las cabezas a las piedras porque eran paganos. Entonces justamente esta doctrina y no está muy lejos de hoy día, Cristian. La verdad es que Ajá. no está muy lejos del día de hoy. Contemporáneamente, no iglesias precisamente católicas, hay muchas iglesias que ocupan la culpa y el miedo para acercar adherentes. Sí, claro. Es una forma de manipulación humana, social,
Así que es transversal a las religiones. Cualquier persona desviada puede ocupar esa herramienta de manipulación como ofrecerle un lugar de terrible dolor en vez de hacer énfasis en el amor. Es interesante, por ejemplo, que la postura universalista, hablaba hace un rato, no niega el infierno, pero más bien le da otra significación. Finalmente Dios reconcilia completamente al mundo con él y el infierno, si bien hay juicio y hay castigo, más bien es como un tema de un proceso, un juicio purificador. El juicio es para purificar las almas y volverlas. Es un poco lo que pasa en el contexto de la cultura católica con el purgatorio, Ujú. ya que hay un lugar donde tienes que previamente, si quieres ir al cielo, purgar tus problemáticas con Dios de alguna manera y luego tendrás Es el más, lugar. esa como visión universalista tiene mucho, o si me preguntas, tiene mucho que ver con el Seol. Sí, sí. Porque el Con este Seol, lugar de los muertos. lugar de los Ajá. muertos, lugar que, ojo, que Pablo en una de sus afirmaciones dice, por lo menos él queriendo ya morir, quiere ir al encuentro con Cristo y no pasar por el Seol. Claro. Entonces es Pablo escribiendo, lógicamente sabemos que escribe las doctrinas fundamentales de la iglesia o los asentamientos fundamentales dentro de las congregaciones, Ujú. diciendo esto. Es más, Crisóstomo decía que se predica el infierno, pero siempre diciendo, y lo cito textual, Dios advierte para no condenar, sino para rescatar. El infierno no es un lugar al que tiene que ir el Hijo de Dios, el creyente o el ser humano. Dios ocupa el infierno para advertir lo que les puede pasar. No, Ajá. Dios no está mandando a nadie al infierno. Y como tú decías, en Cristo nosotros elegimos lógicamente y abogamos para tener vida en Él, pero fuera de Cristo estamos solamente yendo por un camino directo al precipicio. Quizás por eso muchas culturas establecen que el infierno está en esta misma tierra y que las posibles culpas que uno pueda pagar por los actos morales o inmorales que hayamos cometido o la ausencia de esta búsqueda espiritual se pagan en esta vida, ¿ya? Y si bien yo comparto que hay una ley en el cristianismo que dice que en el fondo la siembra y la cosecha, que todo lo que el hombre sembrará eso también cosechará en esta vida, eh, hay algo de razón en eso, pero eso no niega el hecho de que post-mortem, o sea, después de la muerte, exista alguna instancia, que no sé si es un lugar exactamente un lugar físico, ¿ya? Sino más bien en algo espiritual. Podemos ver en este tiempo que la vida sin Dios trae consigo muchas implicancias morales, muchas problemáticas desde el punto de vista de la teología Sí, cristiana. Eh, entonces, claramente ya se vive un infierno, en el sentido de ya se vive esta desconexión de Dios. sí. El ser humano vive constantemente en un lugar de martirio al no estar en paz con Dios. ¿Ya? Ahora, esto podría extenderse por la eternidad después de la muerte. Sí, Nunca dejamos de ser espíritu, nunca dejamos no. nuestra alma de existir, lo que deja de existir este cuerpo. Sí, es ¿Ya? más, es la temporalidad. Ajá. Es la temporalidad. Se supone que Dios es eterno, donde nosotros deberíamos volver hacia su eternidad, Ujú. hacia su casa o morada, como le llama el Señor. Sí. El problema está en que, lógicamente, el día de hoy vivimos un infierno y es un tema que tenemos y llama mucho la atención. La eternidad, ¿dónde la vivimos? Mm, Porque algunos dicen, no, me voy a la vida eterna. No, claro. la eternidad comienza acá. De hecho, claro, la vida eterna, o sea, el potencial de vivir con Dios por la eternidad comienza desde que una persona es redimida, es salvada por gracia, por medio de la fe, hay arrepentimiento y toda esa carga de ser adoptado como un hijo de Dios comienza aquí, estando en esta Sí, condición y se extiende por la eternidad. se Entonces, extiende. para un creyente, por ejemplo, el tema de la muerte es un paso Es un en paso. medio de la existencia, nada más. Entonces, ahora, para alguien sin Dios quizás es lo mismo. La muerte es un paso para seguir su existencia de la manera que ha sido establecido. O sea, Bueno, gracias a ese tipo de postura, bueno, de no saber qué pasa con la muerte después de la muerte, es que culturas como la hinduista que dice que la reencarnación, es más, los hebreos también pensaban que reencarnaban. interesante. Los Sí, hebreos también pensaban en la reencarnación. Es sí. más, las dos escuelas rabínicas más potentes discutían acerca de eso. O sea, ¿nos vamos a una vida eterna o reencarnamos? Mm. Eran productos y eran temas de conversación en el tiempo de Jesús. Ahora, si tú pensáis bien, el tema de la reencarnación no es otra cosa de tratar de manejar el tema ¿cómo se llama? De la trascendencia humana
pero entendiendo este conflicto moral, porque el fin de la reencarnación es escalar a un nuevo nivel moral, Sí, tratar de ir hasta llegar al punto máximo de la pureza, en el fondo, que es como la deidad, sí, casi. Transformarte, unificarte con la deidad. Si tú tomas esos relatos en forma paralela, hay mucho de todas las culturas buscan algo parecido. sí, ¿Ya? Entonces, sí, la trascendencia, llegar a la divinidad, la filosofía clásica busca lo mismo, algunas culturas latinoamericanas también buscan ser trascendente. Entonces, eh, ahora, desde la mirada cristiana, eso cambia un poco porque en el fondo posiciona ese potencial de llegar a una eternidad con la deidad, la establece a través de actos propios que nos invita a eso, sí, no es por algo personal. sí. Tú no evolucionas moralmente en tu vida según el cristianismo, sin Dios. Sí, es que lógicamente, y es más, es una aclaratoria acerca del Evangelio. El Evangelio nos explica que solamente Él es el camino Ajá. para llegar justamente a Dios. El punto pasa principalmente porque muchos de nosotros, o sea, que hemos tenido una cultura cristiana, una historia cristiana, etcétera, hemos ido recibiendo pedacitos de verdades, hemos ido viviendo periodos donde la teología es dura, o sea, en algún momento, no sé, pues recordemos figuras como Gigi Ávila o otros evangelistas que van por el mundo predicando la salvación y también milagros, también había un fuerte énfasis en que si tú no aceptabas a Cristo, el infierno estaba ahí para ti, Sí, listo. sí, Entonces, obviamente los seres humanos respondemos a ese temor, respondemos a ese temor. Ahora, el peligro de responder a ese temor, el peligro grave de ese temor, es no poner énfasis en lo que Dios vino a dar. Dios no vino a darnos un infierno. No, de hecho, la Biblia establece, si queremos leerlo de esa manera, es que Él preparó ese infierno para el diablo, al rebelde por esencia, y sus ángeles, no para los seres humanos, ¿ya? Pero sí aclara y dice, bueno, vivir una vida sin Dios es todo lo contrario a vivir una vida con Dios. Ahora, ¿cómo difiere la visión del infierno de la iglesia evangélica moderna, de cómo vamos a pensar esta misma discusión que estamos teniendo ahora, frente a una visión protestante más histórica? O sea, hablamos del protestantismo después de la Reforma, mm, ¿ya? ¿Cómo veían nuestros hermanos post-reforma este tema del infierno? ¿Siempre han habido discusiones, incluso en esos periodos? sí, sí, o sea, siempre han habido discusiones acerca Ajá, del infierno. Crisóstomo, el mismo San Agustín de Hipona, que son padres de la iglesia, podríamos ajá. decir, fundamentales. Y de ahí en más, todos los teólogos han tenido discusiones al respecto del infierno, si es real, si es cultural, si es aplicable ahora. Y es más, hoy en día no se predica, o bien no escuchamos mucho la predicación acerca del infierno, porque lógicamente va contrarrestándose por la cultura. Un Mm, ejemplo mismo tú me dabas que cómo es posible que este Dios de amor que te dice te vine a salvar, claro. si no me haces caso te voy a... Te voy a mandar a sufrir por la eternidad. Claro, te voy a mandar a sufrir por la eternidad. Y es algo que no se coincide dentro de por ejemplo, las ideas bíblicas y teológicas. ¿Por qué? Porque hoy en día cuando la iglesia deja de hablar es justamente por estas presiones sociales, podríamos Ah, llamarle, o bueno. presiones fundamentalistas que dicen, no, si Dios es amor, es imposible que sea eh, un juez o sea una persona que nos enjuicie y nos condene a ir al infierno. Pero para que Dios sea amor, Ujú, se olvidan de la otra parte. sí. Se olvidan de la otra parte. El amor exige. Ujú, El amor también exige recaudos. También dice, yo te amo, pero tú tienes que cumplir con algo. Es más, si lo ponemos y hacemos una analogía en la relación de un padre con un hijo. Yo a mi hija la amo, la quiero. Yo siempre le digo, eres mi vida, pero tú tienes obligaciones. Y si tú no cumples con esto, te voy a castigar, te voy a quitar tu teléfono, no te voy a permitir ese es un meterte. infierno por sí solo. Sí, no te voy a permitir meterte a tu piscina, ver Ah, televisión, no vas a hacer esto. Entonces ella dice, ah, ok, papá. ¿Qué dice que la relación, si nosotros tenemos una relación así con nuestros hijos, quién dice que la relación del padre no es así con nosotros claro, si como hijos? vamos a ser románticos en el pensamiento, seamos románticos completos. O sea, ¿qué significa eso? Qué terrible a un padre eterno de una humanidad que se extravió y que tiene posibilidad, elige a su hijo y lo envía a morir, y esta humanidad le da la espalda y no lo toma en cuenta y desprecia a su hijo.
si vamos a ocupar un tema de sentimentalismo, ¿cuál sería el sentimiento de Dios en ese aspecto por esta respuesta de la humanidad? Sería terrible, sería... No, y es más, mira, estoy buscando el texto de Malaquías, Ajá, que en su en primer capítulo ¿ya? dice, en el versículo 6 dice que un hijo honra a su padre y un sirviente respeta a su señor. Y Dios preguntándole a través de Malaquías, si yo soy su padre y su señor, ¿dónde está el honor y el respeto que yo merezco? Claro, O sea, el Señor ya hace un reclamo, incluso a través de los profetas, lógicamente a los sacerdotes, al pueblo, a todos. ¿Y por qué eso mismo hoy día no lo podemos aplicar a nosotros? O sea, como tú decías, Cristian, si vamos a ocupar el romanticismo, ocupémoslo. ocupémoslo realmente. Claro, Ocupémoslo realmente. Y no es romanticismo, y aquí quiero hacer una aclaratoria, porque muchos confunden este romanticismo de cuando uno está en plena adoración, dice, Señor, te amo, ujú, y confunden esto, confunden el decir, Señor, te amo, eres todo para mí, confunden esto con el romanticismo teológico que expresan algunos teólogos, como recién lo nombrábamos, con mucha influencia hoy en día, ya. que no ocupan estas dos veredas. Ocupan el amor solamente como algo que Dios nos da, pero no ocupamos las obligaciones, que es algo que nosotros deberíamos responder también. Claro, responder en amor a tanta confianza que se nos ha dado y tanto regalo. La gracia es un gran regalo que se nos ha dado, debemos cuidarlo. Eh, De hecho, cuando dice no tengamos temor a los seres humanos, sino tengamos temor a quien puede mandar nuestra alma al infierno. O sea, ¿quién tiene el poder de que nosotros podamos, en el fondo, vivir sin él? Ese es un tema muy complejo. Ahora, en el caso de los ateos, personas no creyentes, también creo que existe un conflicto interesante porque niegan obviamente el infierno abiertamente porque no hay evidencias de ello. Si nosotros creemos que el infierno está lleno de fuego, ¿dónde está? ¿Dónde está la evidencia de eso? No tenemos. No hay videos que lo demuestren. ¿Ah? O rechazan esta idea porque en el fondo contradice su moral personal. Yo creo que una de las problemáticas de los ateos es que luchan contra esa moral. No creo que haya una moral universal, sino más bien una moral individual que se conecta con la sociedad. Pero en ese aspecto, el infierno tiene una carga de castigo o de respuesta a la inmoralidad, al hecho de hacer cosas malas. Una de las cosas que más le duele a los ateos cuando hablamos de la culpa del pecado. Ujú. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿A quién responde si no hay Dios? Ese es el tema. Entonces responder de la misma manera, ¿por qué debería existir un infierno? ¿Quién es el que está mandándote para allá? ¿Qué hiciste mal? Entonces, ¿cómo lo ves tú? Los ateos, ¿por qué ellos tratan de rechazar esta idea del infierno? Porque el ateísmo lo que trata de buscar un poquitito es la vida humana sin culpa. Ok. Si tú me preguntas, es la vida humana sin culpa, o sea, vivamos deliberadamente. Y si nosotros pensáramos que el infierno no es real y que si no fuera tan así, bueno, sinceramente el pecado dejaría de ser tan grave. Y por lo menos la Biblia nos expresa que el pecado es grave, es mortal. Es más, es la enfermedad que llevó al ser humano a la muerte. Mm, Y cuando hablamos de muerte no es solamente física, es muerte espiritual. ajá. Es la muerte espiritual la que Cristo vino a salvarnos, a redimirnos y a poder pagar por nosotros. Entonces, si es por eso, el pecado no sería tan cruel y tan fatal. Segundo, la cruz no sería necesaria. Claro. La cruz no sería necesaria. Porque si ya bien el pecado no es grave, no es fatal, no es mortal. Es que el concepto de pecado en sí mismo es como súper básico cuando no hay moralidad de un Dios santo. Sí, ¿Para qué? sí, justamente. Ahora, en ese contexto, entonces, la enseñanza del infierno en algunos púlpitos produce, obviamente, verdadera conversión de las personas, o lo que está básicamente probando es que simplemente hay un miedo religioso hacia ese castigo. Yo creo que la predicación del infierno tiene que ser lógicamente, como lo decíamos en un principio, como decía Crisóstomo, como decía por ahí eh, Agustín de Hipona, que la predicación del infierno no tiene que ser solo infierno, Ujú, tiene que dar la solución de la cruz. ujú. Tiene que dar la solución de salida. O sea, ya, ok, tú estás viviendo una vida así, ya, pero ¿cuál es la salida para esto? Porque Dios nos da una salida. Entonces, la predicación del infierno vacía nos lleva a iglesias con miedo, con temor, con solamente reverencia a Dios por miedo a irme al infierno. Pero también hablabas acerca de que esta cultura, en el fondo, por ser tan
hedonista en el fondo, Ujú. que busca el placer, busca egocéntrica, etcétera, busca, por supuesto, que la literatura, las ideologías, el pensamiento aleje lo más posible el dolor como proceso de nada, de purificación de nada, sino más bien que la ausencia de dolor, de trauma en sí mismo, es la que va a mantener muy bien el ser humano y va a permitir evolucionar en su desarrollo psicológico, social, físico, etcétera. Entonces, quizás será por eso que en muchas de las iglesias actuales se dejó de predicar del infierno para poner más énfasis en el amor, mirado románticamente. ¿Para qué voy a ¿Para qué te voy a mandar al infierno si en realidad Dios te ama? Justamente, la Lo que iglesia, hablábamos hace un rato. lo hablamos un rato, y es que la iglesia se acomodó a la cultura. Y Ok, hoy en día esta cultura hedonista, como decías tú, Cristian, esta cultura de antropocentrismo, que es el hombre primero, después lo ujú, demás, esta cultura nos enseña que primeramente nosotros tenemos que recibir para poder dar. ya, Entonces, si Dios nos da amor, exacto. si Dios nos da amor, ¿por qué deberíamos recibir de premio o de advertencia el fuego eterno? Algo que contrasta con las verdades bíblicas. Porque, porque si no fuera real el infierno, estaríamos perdidos. Ahora, si bien ocupa imágenes simbólicas, y eso lo sabemos. Ya, Sí, eso es muy bueno quizás plantearlo. O sea, es incuestionable el hecho de cuando habla pasajes, a veces hasta un capítulo dedicado a este lugar de sufrimiento o de separación con Dios, ocupa un lenguaje metafórico. Definitivamente es súper poco literal el mensaje del infierno, claro, ¿ya? Ahora, los principios que están de eso, yo no se pueden cuestionar, todo lo claro. contrario. La metáfora trae enseñanza, trae verdad de eso. Entonces ya, si no es el típico lago o nos imaginamos un volcán botando lava, Claro, es como ese lago de fuego, claro. así me lo imaginé yo desde chiquitito. Entonces, ¿será que la doctrina del infierno es compatible actualmente? ¿Que estas metáforas bíblicas podrían explicarle esto a una sociedad que lo único que quiere es alejarse del dolor? La verdad es que, ¿Será mejor no tocar este tema y solo hablar de amor? la verdad es que no tocar el tema estaríamos haciendo o pasando por alto una de las cosas que el mismo Señor se encargó de predicar. Pero crea una tensión en la iglesia actual que a lo mejor no sabe resolver esto de cómo plantear, está creando Sí, y elige mejor evitar. evitar más que, no es que no lo anule, no es que a nivel de pensamiento no lo crea, sino que más bien evita ese tipo de comentarios. Sí, yo creo que lo evita, y aquí eh, hacemos como un quiebre entre esta doctrina. O sea, Ya. la salvación sin infierno, o sea, ¿de qué nos va a salvar? Eh, claro, ahí está la temática de nos salvó para restituir la relación con Dios. Por ende, hay un acto para rescatarnos de un problema, De un de problema. una problemática, de un dolor, diciendo que en su lado no hay dolor, ni llanto, ni por antítesis, el otro lado sí hay llanto, dolor, etcétera. Claro. Entonces, él vino a rescatarnos de esa posición para llevarnos a un lugar. Ahora, No, si no, no nos llevaría a nada, no nos volvería a ningún lugar. justamente no nos volvería a ningún lugar. Entonces la problemática es esta, que al final no expresar bien lo que es el infierno nos llevaría a no saber exactamente cuál es el tipo de castigo que recibiríamos. Ajá, Y el castigo, por lo menos, que nos habla el infierno es un castigo eterno de separación con Dios. claro. Porque Cristo vino, lo que vino a restituir es la relación quebrada que existía con el Padre, a restituir esta relación eterna que pudo haber sido eterna, ¿Ya? que se quebró a causa del pecado, y Él vino a restituirla, pero nos salvó de un problema, que si Él no venía, nosotros hubiésemos seguido viviendo sin Dios Mm, y sin acercarnos a Él. Entonces, producto de eso es que el romanticismo nos implica que no poder hablar del infierno como tal nos llevaría a una perdición, porque al final es como, ¿de qué nos estamos perdiendo? mm. Y es la pregunta típica que nos hacen. Oye, el Cristo vino a salvarte, ¿pero de qué no me vino a salvar? Claro, claro, no me siento perdido, no estoy drogado, no estoy bien económicamente, tengo salud, lo que todos necesitan y quieren, lo tengo. ¿Cuál es el problema? Sí, sí, ¿Cuál es mi problema? y es justamente Álvaro López, Ajá. que es músico baterista, que tocó con Luis Miguel. Él contaba y decía que él le hablaba a Luis Miguel de Dios. Y Ujú, le decía, oye, él vino a ayudarte y a salvarte. ¿Y salvarme de qué? Si tengo todo. ujú.
No, es que tú tienes una necesidad. ¿Qué necesidad tengo? Si tengo todo lo que quiero. Si quiero, estoy aquí, mañana estoy allá y tengo todo lo que quiero. Y es ahí cuando nuestra predicación es decir, vino a salvarte porque tú hoy en día puedes tener todos los recursos, pero necesitas algo espiritual que es Dios. ¿Y cómo le Mm. explicamos eso? ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? El infierno. Oye, No estamos condenándolo, no estamos mandándolo al infierno, estamos diciendo, Dios te vino a ya salvarte que y que no estamos llegues haciendo ahí. una mirada metafórica, pero no de hecho alejada de la verdad, se produce inevitablemente un acento, un ápice, una pequeña tensión. Si el infierno no fuera literal como lo hemos estado transfiriendo de generación en generación cristiana, ¿qué cambiaría en nuestra fe, en la moral y la misión de la iglesia cristiana? Y si lo es, ¿estamos realmente preparados para el impacto de esa verdad? Eh, Me pregunto, si no es literal, como lo hemos ido heredando, Ujú. ¿en qué cambia la teología? Por ejemplo, la forma de predicar. ¿Qué implicancias tendría eso si no como, es literal? como dije en un momento, Cristian, el pecado dejaría de ser grave. Ya, La cruz eso, dejaría de tener sentido, no tendría sentido. Y tercero, la misión de la iglesia se vuelve opcional. claro, ¿qué necesidad hay de predicar para que oigan y aprendan y entiendan y se arrepientan? Justamente, ¿por qué? Porque si no hay juicio, la gracia deja de ser urgente. Mm. La gracia deja la urgencia. Por lo tanto, si no existe juicio, ¿para qué necesitamos el abogado? Ah, pero por otro lado, si dejamos de lado esta literalidad, o sea, esta parte metafórica que tú dices, Mm. bueno, supongamos que no es literal y la metáfora cambia, y para qué predicamos tan rápido, para qué la gracia es tan urgente, si al final Dios va a reconciliarnos a todos, y bueno, trataré de llevar una vida moral yo por lo menos y no cargaré a nadie de nada, etcétera. Pero ¿qué pasa por lo contrario si fuera literal? Si el infierno se confirmara y se aseverara fuertemente que es un lugar físico, de dolor físico y espiritual en forma eterna. La antítesis real de un cuerpo glorificado, sin dolor, sin enfermedades, sin etcétera, versus un cuerpo con todo tipo de enfermedades, dolores y sin poder sufrirlas, salvarlas por Sí, la eternidad. sin poder llegar a Dios. O sea, Que fuertes quizás es puede muy ser. fuerte tener que pensar de esa forma. O sea, Ajá. yo de niño me imaginaba, esto es bien caricaturesco lo que voy a decir, pero me imaginaba siempre subiendo una escalerita de estas Ya, mecánicas que hay en sí. los malls, centros comerciales. We Entonces, are near. subiendo una escalerita y me imaginaba viendo a mis papás quedándose, un ejemplo, Ajá. y diciendo, ¿cómo yo voy subiendo y mis papás no? Es más, los Simpsons lo grafican en una de sus historias, Viste mucho los Simpsons. en que ven a Lisa Simpson subiendo y Homero le dijo, ven para acá, tú te quedas con nosotros. Y me da mucha risa porque Homero pensando solamente en él Sí. y Lisa, que era la correctita, ven, tú te quedas acá. Tú te quedas acá. Entonces, mira, si el infierno es real, entonces estamos hablando, Ajá. entonces no estamos hablando Estamos de mal miedo. enfocados. Sí, no estamos hablando de miedo, Ah, sino de un amor de Dios que nos advierte y nos avisa de lo que puede pasar sin Él. interesante. Bueno, estamos en nuestro Fe sin filtros. Cada capítulo hoy día hablando acerca del infierno, una realidad, es simplemente una construcción basada en el miedo. Pero queremos recordarte que te puedas suscribir a nuestro canal. Es una muy buena forma de apoyar lo que estamos haciendo. Compartir, por supuesto, con tus amigos. Debatir también. El debate, el proponer posturas y líneas de pensamiento nos ayuda, nos enseña, nos recuestiona nuestra fe con el fin de afirmarla quizás, o de descubrir cosas nuevas, o quitar las cosas que han estado mal. Eso es una muy buena forma de describir lo que hacemos acá en Sin Filtro. Puedes suscribirte, activar la campanita para que te puedan llegar todas las notificaciones de los nuevos capítulos que hacemos día a día para ti. Así que síguenos, por favor, es una muy buena forma y compártenos en el chat tu postura. Nos encantaría saber, de verdad. Ya están algunos Sí. hablando, la otra vez estuvimos hablando acerca de algunas teologías y
así un párrafo mandaron y me di el tiempo de leerlo y me gusta mucho que compartan y que se creen estos espacios de libertad de pensamiento, con respeto, por supuesto, y con argumentación que nos hace crecer a todos, por supuesto. Sí. No tenemos por qué saberlo todo, no tenemos por qué saber toda la verdad, estamos creciendo en la gracia y en el conocimiento y nos abrimos, por supuesto, a poder seguir creciendo. Oye, Josué, este tema del infierno es un tema profundo, es un tema que ha estado presente en todas las culturas. O sea, vemos incluso en la literatura clásica y tradicional pasajes completos acerca de los 7 niveles del infierno, ¿te Sí, acordáis? sí. Entonces, ¿cómo que se llama esta obra tan conocida? Ay, voy a descubrirlo, espérame. Lo tengo ahí, ¿ya? Busquemos. Buscando en mi cabecita. Pero hay mucha influencia de esta literatura, incluso en el pensamiento cristiano, y Sí. después vemos algunas personas que han tenido visiones, sueños, epifanías acerca de Oh, estos viajes al infierno y ver que pasaba esto y que si que no estaba pasa esto Michael otro, Jackson, John Lennon. y todo eso. Entonces, ¿cómo podemos nosotros darle asidero a ese tipo de experiencias? Voy a decir algo bien, no sé si cuestionador, pero puede ser que alguien tenga una mirada, una visión, un sueño, algo así, es real, puede ser. Ahora, eso puede ser muy metafórico también. Pasa, y siendo bien franco, Cristian, pasa que muchas veces, eh, si Dios quisiera haber ¿Mm? revelado algo acerca del infierno, hubiese estado en la Biblia, escrito bíblicamente. Claro. Entonces, como ya no está en el canon, como ya no está dentro de la Biblia, ¿por qué deberíamos asumir que esta nueva revelación de parte de que yo bajé al infierno y vi las 7 capas y yo bajé al infierno y vi a tal persona o yo subí al cielo y vi esto? A ver, el cielo, Juan en el Apocalipsis trata de describirlo. Y es más, el Señor le dijo a través de esta visión, le dice, esto no lo escribas, esto no lo digas, queriendo decir, esto yo no permito que quieras escribirlo, Ajá. yo te lo puedo mostrar a ti, pero tú no lo vas a, no lo vas a escribir, no lo vas a revelar. Esto es algo mío. Lo propio pasa con el infierno. Si Dios hubiese querido que supiéramos más acerca del infierno, bíblicamente hubiese dicho, hay 7 capas, es esto y es esto otro. No. El Señor ocupa metafóricamente cosas para poder explicarlo. Es más, al niño, decía Pablo, háblale como niño, al griego como griego. Ajá. Entonces, Sí. entonces el Señor lo que hace es ocupar estas cosas para poder graficar lo que es el infierno, no para decirnos tal cual es. Ajá. Gracias a eso es que nosotros podemos decir si es que el infierno es literal o no, va a quedar lógicamente dentro Si de hay los algo que nosotros designios. podemos como concluir sí o sí, es que el infierno es un lugar donde Dios no está, Sí, o donde elige no tener relación con el ser humano. yo eso podría Porque decir. también tenía un problema doctrinal sabiendo que Dios está en todo lugar, es omnipresente, no puede no estar en el infierno, pero elige no comunicarse con el ser humano, no tener relación con él. Podríamos decir, es el momento de su eternidad donde él decide no participar. Ujú. Donde él decidió formar esto y decir, bueno, aquí yo no estaré. O podría decirse que el ser humano eligió vivir en ese lugar sin Dios. Yo creo, Ah, porque yo recuerda creo. lo que dice Romanos, sí, que todos a una no fuimos rebeldes, Sí, le dimos vuelta a la espalda a Dios. sí, Dios nos creó para estar con Él, nosotros fuimos rebeldes, la sí. humanidad, y hemos reafirmado nuestra rebeldía por cientos de años y miles de años. Entonces, Miguel Ángel lo plasmó por lo menos en la Capilla Sixtina y lo hablamos el otro día. O sea, ajá, sí, sí, este dedito este inclinado que dedito no quería inclinado. tocar a Dios en el No fondo. quería tocar a Dios. Estoy ahí, pero no No tanto, quiero, ¿ah? no ¿Ah? quiero. Me gusta creer, pero no someterme a lo que tú dices. Justamente. Y es más, es un tema que uno puede vivir dentro de las iglesias. En nuestra relación diaria, decidimos casi siempre tomar nuestro camino. Sí. Tenemos que gobernarnos, someter nuestra forma de pensamiento a la forma de Dios. Pablo establece como crucificarte, o sea, ponerte inmóvil atado a esa cruz para que tu carne no gobierne. La obra que delante dije era de Dante,
del siglo XIV, ¿ya? Que es la Divina Comedia. Y La no habla de Divina los Comedia. 7, sino de los 9 círculos del infierno, Yo, ¿ya? créeme que iba a decir la Divina Se llama Comedia, pero después la dije Divina Comedia. que voy a errar y no quiero decir. Hace estos círculos del infierno, según Dante, son como pequeños resúmenes de ciertos pecados y ciertas Sí. cosas, y cada día es más profundo. Está el limbo, la lujuria, la guía, la avaricia, el aire, los pecados capitales, Los pecados entre comillas, capitales. están ahí. Son, mezcla un poco de filosofía de Aristóteles, teología, ya, pero en el fondo para referirse a este lugar sin Dios, Sí. donde se desatan las pasiones humanas Sí. y donde hay obviamente como prueba el tema del dolor. Sí, ¿no? En toda la cultura la ausencia de la divinidad del dolor. Es dolor, siempre es dolor. Es más, esto también nos lleva a una pregunta. ¿Existe realmente esta escala de pecado Interesante. que tanto han planteado? O sea, algunos dicen, no, es que este pecado, por ejemplo, la iglesia histórica católica ponía como pago, no, mira, tienes que hacer esto para pagar el pecado, 7 Ave María y cosas así. Claro. Para pagar un pecado. En el caso de otros, era pagar la dote para sacar ya el alma del purgatorio. Perdón, O sea, que- la dote no, pagar la Hay que- indulgencia. Hay que juntar platita nomás y portarse como queráis. Claro, ¿Ah? junta platita es más, hay una iglesia... Oye, es medio maquiavélico eso porque los pobres no podrían No, optar al lugar del placer. y mira, voy a nombrar una iglesia que está Compañero. en Santiago de Chile, Ya. localidad de comuna, de Estación Central. Es más, se llama Chuchunco. El lugar ¿Ya? en Santiago muy conocido, siempre dicen, anda a Chuchunco molestar pa' a dentro. Chuchunco, anda por allá. Dicen así en Santiago. Bueno, ahí hay una iglesia que está hecha por una persona llamada, o le decían la Quintrala. Ajá. Ya, una persona muy adinerada, pero también muy maquiavélica. Y que ella tuvo que pagar y formar esta iglesia para pagar indulgencia y sacar su alma Ajá. del purgatorio. Ella lo hacía en vida, decía, no, yo no quiero estar allá. Hay una iglesia también en pleno centro de Santiago, ubicada en Avenida en Estado, en el Paseo Estado, donde está el Cristo de Mayo, que Ya, le sí, llaman. lo conozco. Esa iglesia también pertenecía a ella. Ella la fundó por esas razones. Es más, muchas de las iglesias que hay, porque hay muchas iglesias en En torno el casco histórico de Santiago. en el casco histórico, pertenecen a este tipo de cosas, a estas indulgencias, producto de sacar a esta alma. Entonces, han salido estas variadas teologías gracias a no entender que el infierno es el lugar donde Dios no habita con el ser humano y no tiene comunicación el ser humano con Dios. Hay una frase muy maquiavélica que es de Johann Tetzel que dice, cuando la moneda cae en el cofre, el alma sale del purgatorio. Qué fuerte. Es más, Martín Lutero decía, es imposible Ajá. que el alma salga del purgatorio una vez tocando el fondo del cofre. Ahí establecía esa diferencia. Decía, no, hagan lo que hagan, no va a ser No, posible. no es posible. Porque en ese tiempo, estamos, tiempo de la Reforma, era el apogeo de la indulgencia y del pago por perdón de pecado. Y ahí se genera este asunto de hasta dónde es real el infierno. O sea, ellos mismos se encargaron de caricaturizar el infierno y los lugares donde es, en este caso el Seol, se encargaron de caricaturizarlo, el lugar de los muertos. Este contraste es muy lindo porque yo creo que siempre Dios juega el contraste realmente como para que la gente se dé cuenta de la diferencia que hay del pensamiento humano del pensamiento de Dios. Dios piensa con amor y con gracia acerca de cómo resolver las problemáticas humanas porque entiende la realidad humana. Entonces, imagínate, el ser humano provoca esto de comprar, de vender, de pagar, de alcanzar, de portarte bien para alcanzar salvación, y Dios, entendiendo la realidad humana, plasma en el texto bíblico textos como el de Efesios que dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y no es de ustedes, sino es un don de Dios. O en Isaías cuando dice, vengan y compren sin dinero y sin precio. Sí. Entonces, o vengan y estemos a cuenta. A cuenta. Comúnmente cuando uno dice estemos a cuenta, cuando págame la deuda. Y como Dios sabe que no podemos pagar la deuda, Él provee ese camino y dice, pero ven, pon la cara.
ven y yo voy a arreglar, yo voy a limpiar tus pecados. Y si fueran muy malos, los voy a limpiar igual. Sí. Pero necesito que creas Necesito que te y acerques. oigas lo que te estoy diciendo y te acerques. Entonces yo voy a arreglar esa problemática. Y es el asunto que históricamente no se planteó, que históricamente se corrompió, que dijeron no, esto no es para todos. Es más, es un tema muy controversial que también fue utilizado también por algunas iglesias históricas reformadas para poder sincretizar esto y poder cerrar esto en un cónclave y decir, no, aquí no entran todos. O sea, aquí entran algunos pocos. La visión de Lutero era mostrar el texto hacia todos y que todos pudieran alcanzar la salvación por medio de la fe y no por medio del purgatorio como lo afirmaba la iglesia romana. Pero sin darnos cuenta que posterior a eso hubieron también cónclaves diciendo no, esto no es tampoco para todos. No puede ser para todos. Siempre ese pensamiento humano segregador que en el fondo excluye particularmente al débil, particularmente al que no aporta nada a los intereses humanos, Sí, ¿ya? Al enfermo, al cansado, al que no tiene dinero, a la etcétera, viuda. al poco intelectual, etcétera. Entonces, eso es muy natural, muy diabólico, muy carnal en el ser humano, ¿ya? Pero Dios es la antítesis de eso, porque dice en el fondo, no me importa y sé que no tienes méritos, pero porque te amo tanto y porque soy un Dios de amor, proveo lo necesario. Y me gusta que hace estos contrastes, me encanta que hayan estos contrastes y me carga que también nosotros utilicemos el temor. ¿Sabes por qué creo que no hay que utilizar el temor desde mi punto de vista con respecto al miedo? Porque si bien Dios en algunas partes plantea esto más bien por la tosudez del ser humano, Sí. que ya habiéndole explicado de todas maneras, es como saben que ya, si le van a tener algo, ténganle miedo a aquel que puede mandar su alma al infierno. Claro. Ya, pero el primer mensaje o los primeros 58.000 mensajes fueron de amor, de reconciliación. Vayan por las Sí. plazas, a todos los invitados a las bodas. No vino ni una. Entonces vayan a buscarme a otros, a los que no habían sido invitados. No me importa si son mendigos, no me importa si son nadie. Traigan. Tráiganlo. Después de leer toda esta argumentación bíblica histórica, es un poco injusto o bastante injusto poner énfasis en 3, 4, 5 versículos bíblicos cuando Dios dice, bueno, les tengo que decir, si después de todo haberles dicho todo esto, aún así no quieren, ¿qué más puedo hacer? Está destinado a lo que está destinado a hacer. O sea, Pablo decía, o sea, no hay más sangre que Cristo ya. Sí. ¿Qué más quieren que Hacemos haga? inválido el sacrificio. O sea, no podemos crucificar a Cristo de nuevo. No puede ser sacrificado de nuevo. Y hay un tema, Cristian, que me llama mucho la atención. Y yo creo que es una problemática en la iglesia latinoamericana, podríamos decirlo. ¿Ya? Que es, por ejemplo, el asunto que delante conversábamos, como llaman los sociólogos, las poblaciones o los lugares poblacionales. La Liv de Pinay escribía que estas poblaciones, un sociólogo chileno, dice que ¿Ya? estas poblaciones son llamadas poblaciones callampas, Ujú. porque de la nada tú la levantas y sale la población. Bueno, estaban justamente creadas por segregaciones. Y me llama mucho la atención que la historicidad de la iglesia criolla chilena, digámosle, protestante en general, nace a raíz de estas personas. Ajá. Personas con problemas de madres solteras, de familias separados, divorciados, con hijos, perdón que lo diga de esta forma, con hijos huérfanos. Ujú. Y hoy en día a estas personas se les cierran justamente las puertas de estas iglesias. ¿Estamos llamados a segregar o estamos llamados No. a restaurar? Se nos ha preguntado en otras oportunidades si la iglesia debe ser inclusiva. Es que no debe ser, la iglesia es inclusiva. Dios quiere incluirlos a todos. Sí. Quiere que queden en la condición que están. No, pero todas las condiciones humanas sin Dios, todas. Se hace un sacerdote, se hace un tipo que ha luchado por ser bueno. Recordemos la historia del joven rico que había cumplido la ley, Sí. que nunca Jesús le cuestionó eso, le dijo, sí, es verdad, Es verdad. es un tipo justo, un tipo que íntegro, que ha luchado, y le dijo, te falta una sola cosa. O sea, todo lo moral que aparentemente requería estaba socialmente cubierto, era un buen tipo. Claro. Solo te falta que vendas todo lo que tienes, dalo a los pobres y sígueme.
y él se entristeció. Entonces, ¿qué digo yo con esto? Que lamentablemente desde la perspectiva humana no existe un corazón realmente bueno. Estamos todos exactamente en el mismo lugar. Sí. Y mientras no conozcamos la realidad de Dios, nuestra vida es un infierno. Lo es. Porque no es otra cosa el infierno, es un lugar de castigo sin Dios. Pero de castigo sin Dios o por el hecho de estar sin Dios, tengo un castigo en sí mismo. Creo que por ahí va el tema. Entonces, a la gente hay que explicarle, cuando dicen, el infierno está aquí, correcto, sí, y ya lo vives Sí. si no estás con Dios. Lógicamente. Porque no tienes dónde asirte cuando estás con problemas. No puedes resolver el tema de la culpa y la tapas. Hay muchas problemáticas sociales, psicológicas que se producen por el tema de la culpa y eso provoca enfermedades, Sí. etcétera. O sea, ¿y quién soluciona el problema de la culpa? Es Dios. Sí. Es más, no entendemos, Cristian, desde el mismo texto, y lo dice, el infierno es el lago de fuego eterno, Ajá. que tiene un comienzo, pero no termina jamás. Ujú. O sea, si entendemos esto, si logramos entender esto, entenderíamos que el infierno es hoy en una persona que no está llevada por, francamente, los designios de Dios y la autoridad del Es Señor. súper simple de entender. Pero nosotros, yo creo que, ¿sabes por qué la iglesia apuntó tanto hacia el infierno como un método de provocar en la audiencia un acercamiento a Dios y provocaba un alejamiento del infierno, pero no necesariamente un acercamiento a Sí. Dios? Es como, ya, corrámonos de acá, pero no sé si quiero estar acá. Claro. Pero por si la mosca, prefiero estar acá que allá. Claro. Prefiero estar acá que allá. No es la forma correcta porque eclipsa el verdadero por qué Dios nos convoca. Sí. Es por su amor, es por el afecto de su voluntad. Es porque simplemente te amó. Eso es todo. Entonces, si apuntamos mucho al infierno, y no es que no sea real, es real, y es lo contrario a estar con Dios, nunca van a ver el motivo principal del por qué acercarse a Dios. Claro. O por qué arrepentirse de sus pecados y que Dios lo acerque a su familia Sí. a través de ese acto. Entonces, también hay una distorsión de pensamiento filosófico o teológico que nuevamente nos aleja de Dios. Lo que Jesús le decía a los fariseos: ustedes están poniendo un montón de cosas por sobre lo que quiero decir. Yo estoy convocándolos al encuentro con Dios y ustedes le están poniendo reglas y normas que lo que hacen finalmente es que la gente se desvíe de este foco, del foco de vengan, arrepiéntanse, Dios les ama, Dios quiere llenar sus vidas y quiere darles vida eterna. Sí. Ese debería ser el foco, pero nosotros nos vamos por la rama y ahí está el tema. Sí, o sea, buscamos escapar por cualquier tipo de mérito humano. La verdad es que la meritocracia, como le llamo yo, la meritocracia hace estragos en la vida del ser humano y es porque buscamos, lógicamente, desde nuestro punto de vista, poder pagar por nuestros mismos errores. Algo que es imposible. Moralmente, desde la perspectiva cristiana, eso es imposible. No, y de la perspectiva de Dios, o sea, mucho menos, no hay cómo. Menos. Ya humanamente me doy cuenta que tengo faltas. Desde la perspectiva de Dios, soy una falta. Tengo una... Soy una llaga, como dijo él. Soy una llaga. Tal cual. Tengo un familiar que dice, yo soy un gusano solamente sin cabeza. Tal cual. Tal cual. Tal cual. No hay cómo. No hay cómo salir de eso. ¿Qué se te ocurre, Cristian? Soy pelusa en el ombligo. No sé si lo vayan a entender algunos de nuestros amigos en YouTube, pero es como una mugre que se junta en el ombligo. ¿Ah? Ese valor tengo. Nada. Soy como una goma de mascar en el piso. Claro. O debajo de la silla. Bajo de mi pie. No. Podríamos seguir así, pero creo que se podría poner muy burdo el lenguaje después de esto ya. Claro, no. Pero realmente, Cristian, y como para que logremos entender, el infierno es real, es real. El infierno es real. ¿En qué sentido? Que es el lugar donde Dios no está y no hay relación con Dios. De ahí más allá, si hay fuego, si no, eso le pertenece a los secretos y designios de Dios. Uh-huh. Para nosotros, saber si es real porque es la ausencia de Dios. Claro. Es la ausencia de Dios. De ahí, como digo recién, si hay fuego, si hay lago, si hay azufre, si hay lo que haya, solamente Dios lo sabe y está bajo su dominio y su designio. Interesante. Difícil de poder manejar un concepto
que ha sido históricamente manipulado con fines diversos. Ahora, lo cierto es que esta conversación espero que haya podido ser, no sé si 100% de su agrado, pero a lo menos despierte una conciencia de hablar de la necesidad de que un Dios lleno de amor, o sea, un Dios que su característica fundamental es el amor, se ha acercado a los seres humanos y no quiere que sufran y quiere habitar con ellos. Ahora, lo contrario es esto, el infierno, la ausencia de Dios, sufrir. Y ese infierno puedes estar comenzando a vivirlo hoy día y esa salvación puedes comenzar a vivirla hoy día. Yo quiero agradecer a todos los que nos han acompañado, a los que están compartiendo. Quiero invitarles a poder suscribirse al canal, compartir, activar la campanita, escribir en el chat sus comentarios, no hacia nosotros, ahora si quieren hacerlo hacia nosotros, no hay problema, somos permeables, queremos aprender, traten de ser misericordiosos para no terminar llorando nosotros detrás de los videos, pero escriban lo que sienten, lo que piensan, eso me parece muy bien y nos hace crecer. Antes de terminar, gracias Josué siempre por este tiempo de conversación. No, muchas gracias, Cristian. Espero poder siempre estar aquí con ustedes, poder estar acompañándoles y, lógicamente, compartiendo contigo, Cristian. Excelente. Bueno, esto ha sido Sin Filtro. El tema del día de hoy, ¿el infierno existe o es una construcción más bien para infundir miedo? Ya están todas las cosas ahí. Luego de apagar las luces, pueden seguir comentando en la intimidad de su hogar. Nos vemos la próxima vez. Un abrazo muy grande desde acá. Fe sin filtros.